En el video pasado vimos cómo rotar nuestro barco con la nueva función que creamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que ahora, en vez de sobreponer sobreponer nuestros barcos cuando los pintemos en esta función, vamos a hacer que directamente se modifiquen en la matriz. Así que en vez de, si queremos que se posicione en esta parte de nuestro barco, en vez de que aparezca un espacio limpio en blanco, vamos a decir directamente que la matriz sea modificada para que nos muestre la posición del barco. Entonces, y así modificar directamente todo desde la matriz y no tener que poner encima el barco encima de la matriz. Entonces lo único que vamos a hacer es modificar aquí. En vez de poner la función gotoxy, vamos a llamar a nuestro arreglo, y lo único que le vamos a decir es que aquí lo llamamos y simplemente las mismas posiciones que estábamos manejando son las mismas. Aquí, en vez de que nos imprima un layout, vamos a decirle que en nuestra matriz, en esta posición, sea igual a p.d que almacena nuestro carácter. Aquí igualmente hacemos lo mismo. Vamos a modificar y decimos que esto sea igual a p.d. Ok, vamos, aquí se me ha olvidado decirles que agreguemos un return 0 y vamos a comentar esta parte. Vamos a ponerlos como comentarios, ya que no lo necesitamos por el momento. Compilamos. Aquí primero vamos a llamar a la función pintar para que nos agregue, para que nos dibuje las P's, y luego llamamos a la función pintar mapa para que nos aparezca. Si se dan cuenta, ahora ya nos aparece en nuestro mapeado directamente desde la matriz. Muy bien, vamos. Si se daban cuenta, aquí nosotros declarábamos nuestros barcos. Ahora, en vez de declararlos desde el main, vamos a crear una función que directamente nos agarre las posiciones y el carácter de nuestros barcos para que lo seleccionemos. Así que cuando queramos cambiar de barco es automático y no tengamos que declararlos desde el main. Para llevar eso a cabo, vamos a crear para pasarle las nuevas coordenadas, vamos a crear una nueva matriz, la cual va a ser de tipo coordenadas, lo cual significa que va a tener dos tipos de datos, que son X y Y. Esta la voy a denominar peris y va a ser un arreglo bidimensional. ¿Por qué peris? Porque aquí le vamos a pasar los datos que van a corresponder en el periférico. Lo vamos a hacer de 4×3 y lo vamos a inicializar. Aquí adentro vamos a poner los datos dependiendo del número de barcos que vamos a ocupar. En este caso solo vamos a ocupar 4. Por lo tanto, aquí vamos a pasarle los valores del portaaviones, las del submarino, las del destructor y finalmente los de la fragata. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos periféricos contiene 3 tipos de datos. Por lo tanto, dentro de cada uno le vamos a pasar 3 valores distintos. Muy bien, es igual en cada uno. Vamos a pasar 3 datos.
Yo los divido de esta manera pues para que sea más cómodo diferenciar cuál pertenece a cuál. Así, de esta manera. Y aquí lo único que vamos a hacer es pasarle los mismos datos que ya habíamos creado a la hora de inicializarlo, que son 2, 4 y 6. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es agregarle 2,0, 4,0 y 6,0 a 2,0, 4,0, y este lo vamos a dejar en blanco. Esta parte, porque lo dejamos en blanco, porque si se dan cuenta, el portaaviones vamos a hacer que tenga 4 posiciones, que es la original y los 3 periféricos. En cambio, en estas solo queremos que abarquen 3 posiciones, que es el periférico y 2, el original y 2 periféricos. Por lo tanto, aquí el tercero lo dejamos en blanco. Así, cuando la máquina lea, aquí, al no tener ningún dato, simplemente no lo va a imprimir, porque pues no tiene dónde posicionarlo. Entonces aquí es lo mismo. Y esta parte pues lo dejamos en blanco, y este se queda completamente en blanco, los 3, porque esto es el de la fragata, y se dan cuenta, ese ocupa solamente un espacio. Por lo tanto pues no necesitamos periféricos. Aquí en esto van a poner el número de barcos que ustedes quieran ocupar. En este caso simplemente ocuparemos 4. Vamos a crear otro arreglo, que en este caso va a ser de tipo char, el cual le voy a denominar barcos, y va a ser un arreglo de una dimensión, y este lo vamos a poner de 4 y los vamos a inicializar. En este vamos a poner el tipo de carácter que va a corresponder a nuestros barcos. De esta manera ya tenemos el posicionamiento de los barcos y el tipo, la letra que le va a corresponder a cada uno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva función, en la cual va a ser de tipo vacía, y la vamos a denominar seleccionar. A esta le vamos a pasar 2 tipos de variables, una de pieza y un tipo entero. Ok, la pieza pues la vamos a modificar, por lo tanto se pasa como parámetro, y el entero no se modifica, simplemente lo vamos a recibir. Vamos a crear nuestra función, es void, que pertenece a la clase jugador, y se va a denominar seleccionar, la cual le vamos a pasar un tipo de dato pieza, que voy a llamar en este caso P, y un entero, que en este caso denominaré R. En esta función vamos a inicializarla, o sea, en vez de ponerlas en el main de esta manera, vamos a iniciarla directamente desde aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer que p.ori.x, o sea, la posición original en su parte x, va a ser igual a 2. La parte y va a ser igualmente en la posición 2. Aquí lo único que hacemos es modificar en y. Vamos a hacer que p.d sea igual a barcos, que es en su parte r. ¿Eso qué quiere decir? Que si r vale 0, significa que barcos va a tener el valor de p. Entonces le vamos a decir que la parte char de
de nuestra función pieza o con nuestro tipo de dato pieza tenga ese mismo valor. Entonces si R vale 1 va a valer, ahora va a ser C, si vale 2 va a ser D y si vale 3 va a ser la F, y así lo inicializamos todos y cada una de nuestros tipos de datos. Ahora, ¿cómo vamos a inicializar nuestros periféricos? Esto lo vamos a inicializar con un if, con un for, lo cual vamos a decir que inicie en 0 y va a ser menor que 4 y va a aumentar de 1 en 1. Aquí vamos a hacer que p en punto peri que es, lo vamos a poner como i, va a ser igual a, o sea, nuestro arreglo peris, pero en su parte r e i. ¿Esto qué quiere decir? Que si r vale 0, el tipo de dato va a tomar la letra D y va a tomar solamente esta columna que corresponde a la posición 0. Asimismo, Peri, se dan cuenta, tiene 3 valores. Entonces en el valor, cuando i valga 0, en el valor 0, si está posicionada en esta, va a tomar el valor de 2,0. Si i aumenta en 1 va a tomar el valor de 4,0 y si i vale 2 va a tomar, si 2 va a tomar el valor de 2,0, de 6,0. entonces no se va a salir de esta parte. Cuando r aumente, no solo va a cambiar el tipo de datos, sino ahora lo va a poner en S, por lo tanto va a ocupar estas posiciones. De esta manera inicializaremos nuestras piezas, por lo tanto ya no necesitamos esto. Esta función inicializa todas y cada uno de nuestros barcos, en este caso son 4, pero si ustedes desean agregar más, de igual manera lo único que van a hacer es aumentar el for dependiendo del número de barcos que ustedes agreguen. Vamos a comprobar que no haya ningún error. Todavía no lo vamos a compilar, solo queremos ver dónde si hay un error. Pues aquí tenemos un pequeño error. Sí, aquí se me olvidó agregar, aquí son 3, que es el último, es el del completo. Este corresponde a cada uno de los periféricos y aquí adentro pues tiene 3 valores. Muy bien, ya no debería de tener ningún error. Pues aquí me marca error porque pues ya no borramos la inicialización. Pero entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Si se dan cuenta, en esta parte se puede decir que es demasiado texto para poner una simple posición. Entonces vamos a crear una nueva función que nos simplifique esto. Para simplificar nuestras coordenadas vamos a crear una nueva función. Esta función la vamos a hacer en la estructura pieza, la cual va a ser de tipo coordenada y yo le voy a denominar posición, el cual va a recibir un tipo de un entero, en este caso n. Vamos a desarrollar esta función. Es de tipo coordenada, que pertenece a la estructura pieza y se llama posición y recibe un tipo de dato entero. El tipo de dato no lo modificamos, por lo tanto no se pasa como parámetro. ¿Qué vamos a hacer en esta función? En esta función lo que vamos a hacer es exactamente lo que hace esto. O sea, se dan cuenta, aquí posicionamos
la parte original en x, y dependiendo de las coordenadas, y en la parte de los periféricos hacemos la suma. Entonces para que esto se simplifique, en la función que vamos a desarrollar vamos a realizar nuestra suma. Vamos a crear un tipo de dato coordenada que voy a denominar red de retorno, y la vamos a inicializar directamente. ¿Esto que va a tener? Esto lo único que va a hacer es decirle, le vamos a pasar los valores de la parte original en x y en y. Es lo único que vamos a hacer. Ahora vamos a crear un if en donde digamos que si n es diferente de 0, entre en este if, y en todo caso al final nos va a retornar a red. Al principio no se va a entender muy bien lo que estoy haciendo, pero ahorita se los explico con más calma. Y lo que vamos a hacer es que red en su parte x va a ser mayor o igual a peri en su parte n menos 1 punto x. Copiamos esto y ponemos aquí, lo cambiamos a y. ¿Qué va a hacer esto? Esto es muy sencillo. A nuestra función posición le vamos a pasar un tipo de dato entero. En este caso, si el tipo de dato entero es igual a 1, lo único que va a hacer es que retorno va a tomar los valores originales de x y y. Simplemente los va a tomar y los va a retornar. En caso contrario de que n sea diferente de 0, ya sea 1, 2, 3, 4, va a ser que retorno tome los valores originales y le va a hacer la suma de los periféricos. En este caso, si n es igual a 1, va a tomar los valores iniciales de retorno, que son los originales en x y le va a hacer la suma. En este caso le va a hacer la suma de 2, 4 y 6. ¿Por qué n menos 1? Porque si se dan cuenta, en este caso n vale 1, y si lo ponemos simplemente como n, no va a tomar los valores en 0, sino directamente en 1. Entonces, en vez de tomar los valores que le corresponden al portaaviones, va a tomar los del submarino. Entonces, cuando nosotros le restamos 1, se vuelve en la posición 0 y toma estos valores. Cuando n vale 2, le restamos 1 y toma en la posición número 1. Esto es una forma de realizar la suma. Muy bien, esta es nuestra función, y ahora vamos a modificar nuestras funciones pintar. Esta no es aquí. En este caso pues ya no necesitamos esta función. Vamos a utilizar simplemente un for, donde sea, en vez de 3 va a ser a 4, porque en esta parte vamos a ocupar va a ser 0 corresponderá a la posición original, 1 corresponderá al primer periférico, 2 corresponderá al segundo periférico y 3 al cuarto periférico. Por lo tanto, aquí hacemos una suma. Aquí lo único que vamos a hacer, esta parte vamos a crear un nuevo tipo, vamos a crear un tipo de dato C y lo vamos a igualar a p punto posición, y le vamos a pasar i. Entonces, ¿qué nos hace esta parte? Cuando en el for i vale 0, va a pasar que cuando nosotros creamos este nuevo dato coordenada llamado C, va a tomar los valores
que le pase la función posición en i. Cuando i vale 0, ¿se acuerdan lo que les dije? Lo único que va a hacer, va a retornar los valores que ya tiene original en su parte X y en su parte Y. Estos valores, se dan cuenta, ya están dados, ya que creamos la función seleccionar, la cual inicializa cada uno de sus valores. Por lo tanto, original y los periféricos ya tienen un valor establecido. Por lo tanto, el tipo de dato coordenada C va a tener esos valores. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que sea C.X y C.Y. Ya es lo único que vamos a hacer, ya que cuando i valga 0 va a tomar exclusivamente los valores originales y lo va a imprimir. Luego el for va a aumentar en 1, por lo tanto i va a ser igual a 1 y va a tomar lo del primer periférico y va a modificar estos datos y no los va a imprimir ahí. De esta manera optimizamos mejor el código y no escribimos tanto. Para probar que todo vaya bien, vamos a inicializar, vamos a crear un nuevo tipo de dato pieza. Vamos a llamar a la función seleccionar, le vamos a poner S y en este caso le voy a poner 0. Bueno, vamos a crear un tipo de dato entero, cual voy a llamar R y lo voy a inicializar en 0, y así directamente le pasamos a R. Y aquí vamos a crear la función, vamos a llamar nuevamente la función pintar y le vamos a pasar S. Que estemos así, aquí estamos creando un nuevo tipo de dato S y creamos un entero que lo vamos a inicializar en 0. Cuando nosotros llamamos a la función seleccionar a S, cuando le pasamos S, significa que S va a tener los valores que le pasemos en seleccionar. Por lo tanto, significa que estamos inicializando este tipo de dato. R pues simplemente es para saber qué barco queremos. En este caso es el 0, que corresponde al portaaviones, y vamos a ver que todo funcione correctamente. Se inicializó bien, pero aquí tenemos un pequeño problema, ya que no se puso las P's, se puso otro tipo de datos. Déjeme ver qué pasó. Ya vi cuál era mi error. Aquí estaba puesto el 4, entonces como abarca una posición que no existe, el programa toma estos valores como otro tipo de dato. Entonces aquí simplemente cambiamos a 3 y ya me imprime correctamente las letras. Aquí pues hacemos, o sea, si en vez de que queremos que nos imprima el ¿cómo se le llama? El portaaviones, decimos que queremos que nos imprima el submarino. Entonces, bueno, en este caso el destructor, me equivoqué. El único que hacemos es modificar a R y nos va a imprimir. Entonces, también aquí podemos llamar a la función rotar y no tiene ninguna interferencia, ya que pues simplemente le estamos pasando los mismos valores y la función rotar sigue teniendo su funcionalidad. Muy bien, esto es lo que vamos a ver por este video. Se dan cuenta, estamos aprendiendo a usar no solo estamos haciendo un pequeño juego, sino también estamos aprendiendo a usar estructuras, y de esta manera pues mejoramos nuestro desarrollo de programación. La función goToxIc no la vamos a borrar del todo, ya que la necesitaremos para algunas
para posicionar pequeños detalles, así que no la vayan a borrar del todo y esto sería todo.